Esta es la tercera llamada. A nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, les damos la bienvenida. Antes de comenzar este acto, me permito atender a las normas de la universidad en materia de protección civil. Les pido a todas las personas presentes que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar el auditorio, se dirijan sin correr y sin empujar hacia la explanada que se encuentra atrás de ustedes, y de ahí a la glorieta que se encuentra a su mano derecha. Las puertas cuentan con barrera antipánico para favorecer la salida. Los que estamos en el escenario debemos caminar hacia los lados donde hay puertas de emergencia. Se les solicita además tener especial cuidado con los niños y personas con alguna discapacidad. Cualquier apoyo pueden acudir con el personal del ITESO. Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Fernanda Leaño, soy estudiante de la licenciatura en Arte y Creación y tendré el gusto de conducir este acto de inauguración del ciclo escolar 2024-2025. Les presento a los integrantes del Presidium. Mariana Yáñez Ojeda, representante de estudiantes de licenciatura en el Consejo Universitario. Maestro Bernardo García González, académico del Departamento de Formación Humana. Doctora Catalina Morfín López, directora general académica. Doctor Guillermo Alejandro Gat Corona, presidente de ITESO AC. Doctor Alexander Paul Satirka Pacheco, de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. A continuación, disfrutaremos de una pieza musical que nos permitirá disponer nuestra mente y espíritu para vivir en plenitud esta especial y enriquecedora ceremonia. Agradecemos su participación al cuarteto Linka y a la solista Shadid Sheran, quienes interpretarán para nosotros el oboe de Gabriel del autor Ennio Morricone.
Agradecemos la interpretación de esta pieza que se compuso para la película La Misión, donde se narra la historia de un grupo de misioneros jesuitas que buscan proteger a una comunidad indígena guaraní de la explotación y la esclavitud. Esta mañana nos reunimos para celebrar la Lectio Brevis, una tradición centenaria en las universidades jesuitas, cuyo propósito es inaugurar el ciclo escolar. A través de un formato diferente al escenario de clases, un profesor de la comunidad nos invitará a reflexionar sobre las orientaciones fundamentales del ITESO en el contexto actual. Para dictar la Lectio Brevis, invito al maestro Bernardo García a que haga uso de la palabra. Muchas gracias, Fer. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a quienes nos acompañan hoy en este auditorio, autoridades, profesoras, profesores, estudiantes, personal de apoyo y también a quienes nos acompañan a distancia. Agradezco mucho la invitación para compartir estas palabras que inauguran el ciclo escolar 2024-2025. Es una fecha importante para el ITESO porque hace 50 años se promulgaron nuestras orientaciones fundamentales. Un documento breve, pero muy profundo, que enuncia los aspectos esenciales de nuestra identidad, del rumbo hacia el cual se mueve nuestra comunidad y del horizonte que anhelamos. Preparé esta participación teniendo ese contexto en mente y pensando sobre todo en nuestra comunidad de estudiantes. No he querido hacer una exposición ni una explicación detallada de las OFI, como solemos llamarlas, ni de su historia. Más bien, en estas últimas semanas, he querido preguntarme de manera honesta qué nos dicen hoy esas orientaciones, qué caminos nos invitan a transitar, qué sentido nos siguen dando. Y esas preguntas me han llevado a algunas reflexiones que he organizado en 3 pequeños apartados que son los que estructuran esta Lectio Brevis. El primero sobre el concepto de orientación vital, el segundo sobre algunos aspectos puntuales de las orientaciones del ITESO y el último sobre las emociones y su dimensión ética y política por la enorme relevancia que tienen en el tejido que somos. La primera reflexión es entonces sobre la palabra orientación y su contraparte, la palabra desorientación. El título de las OFI es muy significativo. No solo declara que en su contenido hay orientaciones, sino que esas orientaciones son fundamentales. Orientaciones quiere decir que marcan el sentido y el rumbo, y fundamentales significa que sirven de soporte, que son el cimiento en el que esta comunidad se apoya y desde la cual se construye. Y sin embargo, es más o menos evidente que la época que estamos viviendo es una época sobre todo de desorientación. Hay mucha inquietud e incertidumbre respecto del futuro en un mundo que a veces parece que se nos desmorona. Y el piso en el que estamos apoyados para vivir, para hacer frente a los distintos problemas ambientales, sociales, de desigualdad de nuestras relaciones, parece que se nos tambalea. Tal vez la palabra crisis es una de las que mejor describe nuestra situación actual. Es una palabra que significa literalmente que algo se divide, que algo se rompe. Las respuestas creativas que demos a estos tiempos de desorientación deben construirse política y socialmente, pero también puede resultar revelador identificar que en nuestra propia configuración humana hay raíces que nos ayudan a comprender mejor esa desorientación. Porque en el modo mismo en el que estamos hechos los seres humanos, late una fuerte carga de incertidumbre. Los seres humanos no somos los seres que sabemos, sino los seres que no sabemos. Y aunque a lo largo de la vida vamos conquistando algunas certezas y asideros, ese sustrato de desorientación permanece en nuestro fondo, conformándonos.
Ese hecho puede sustentarse teóricamente, pero basta mirarnos con honestidad a nosotros mismos para notar que la vida humana en su raíz es problemática y que nos exige desde su inicio, al no tener una orientación fijada, hacer un esfuerzo para orientarnos. Quiero decir que lo que marca nuestra vida desde su comienzo es la desorientación y no la orientación. Los seres humanos nacemos sin saber siquiera cómo ser hijos, cómo ser padres, cómo ser amigos, cómo ser pareja. Más aún, si dirigimos la atención al inicio de la vida, vemos que la desorientación es tan profunda que alcanza incluso a los actos biológicos aparentemente más simples. La alimentación, el movimiento, la expresión, el resguardo. No podemos compararnos con la perfección biológica de los animales no humanos, quienes al nacer se ajustan a su vida y a su entorno, a menos, claro, de que los humanos es la de ser seres desajustados, y por eso podemos también desajustar el mundo. Los seres humanos somos, pues, los animales desorientados. Somos seres más cercanos a la duda que a la certeza, y en ese sentido podríamos decir que la duda nos humaniza, que no es la certeza, sino la incertidumbre, lo que llevamos tatuado de origen y lo que nos hermana. Tal vez por eso, en los momentos específicos en que decimos estar en crisis, con todo el dolor que supone que la vida se nos rompa un poquito más, se nos presenta también el privilegio de ver con más claridad el relato que la compone, sus fisuras y sus posibles reparaciones. Es decir, que cuando estamos en crisis, desde una perspectiva algo se rompe, pero desde otra algo nace. Esa es la situación vital más básica de los humanos, la de no saber qué hacer, o en el fondo, la de no saber vivir. Los seres humanos somos los seres que no sabemos vivir. Desde las antropologías del siglo XX y las actuales, ya es común reconocernos no como los seres superiores o más importantes en la jerarquía de la vida, sino al revés, como los seres inacabados, incompletos, los animales vulnerables, como dice el jesuita Juan Maciá. Es como si los seres humanos estuviéramos rotos o en crisis en una doble dimensión. Rotos frente al mundo, porque no sabemos de entrada cómo leerlo y conducirnos en él, y rotos frente a nosotros mismos, porque conocernos supone un reto. En gran medida, ese es el supuesto de la educación, no solo de la educación universitaria, sino del dinamismo entero de la formación humana, que de hecho nunca termina. La constatación de que los seres humanos somos seres rotos o incompletos y que habremos de irnos completando, haciendo, reparando. Al final veremos cómo las emociones juegan un papel crucial en ese proceso, como en el curita que se puede ver en uno de esos muy bellos grabados de Emilia Avendaño. Voy con la segunda reflexión. Una de las implicaciones de ese hecho es que la vida de los seres humanos necesita siempre de la participación de otras personas para poder lograrse. Son ellas quienes nos van orientando en la vida, en esa vida que inicia desorientada, sin saber bien cómo ser vivida. Otra manera de decirlo es que el primer gesto que los humanos experimentamos al nacer es el de unas manos que nos reciben, unas manos que quieren que vivamos, es decir, unas manos que nos quieren. Sin esa hospitalidad, como muestra la cita de Joan Carles Melick en pantalla, no hay vida. Sin ese querer, sin ese amar, no hay vida. En principio, las manos que participan son las más cercanas, comúnmente las de mamá y papá, pero posteriormente también las manos de las diferentes comunidades que nos acogen y que van transformando ese inicial mundo de desorientación y ambigüedades
en un territorio más legible. Hay una bella palabra que se relaciona precisamente con este hecho. Es la palabra tradición, que literalmente significa entrega. La colectividad que nos recibe no solamente nos da la vida y la empieza a orientar, sino que además nos entrega modos de vivirla. Podemos decir que en el ITESO, como una comunidad formativa, las OFI son uno de los pilares de esa tradición, de esa entrega. Y no es casual que la primera de las orientaciones que ahí se enuncian sea la inspiración cristiana, porque esa inspiración pone justamente en el centro esa palabra sin la cual la vida humana no sería posible, que es el amor. En la primera de las orientaciones que enuncia esta universidad se nos invita, así de simple, a querernos, a compartir la vida, a no ponernos en el centro, sino participar de una vida de servicio. La segunda de las orientaciones del ITESO se expresa como una filosofía educativa específica, y los rasgos de esa filosofía parten precisamente del supuesto que ya he compartido con ustedes, el hecho de que los seres humanos, al ser seres incompletos, nos tenemos que ir haciendo. La educación para el ITESO es precisamente ese dinamismo a partir del cual las personas nos vamos haciendo, nos vamos moldeando juntas y reparándonos para hacernos mejores y para mejorar los vínculos que tejemos con los demás y con el mundo. Y ese dinamismo se activa no solo con la transmisión de saberes, sino acompañándonos para saber habitar las dudas con serenidad, para plantearnos preguntas, descubrir y afirmar respuestas, aunque sean provisionales, contrastarlas, discernirlas y actuar. Y todo ello en el horizonte más amplio de un compromiso, el de construir una universidad para la justicia, una universidad que contribuya a ir ajustando la vida y el mundo. Y esa construcción supone un gesto personal y común de enorme valentía, una actitud de revisión constante de nosotras y nosotros mismos como personas y como comunidad para no quedar fijados y para que nuestra acción siga siendo transformadora. Esas son las orientaciones que nos aporta el ITESO desde hace 50 años. Cuando asumimos nuestra condición de seres desorientados que se disponen a orientarse, solemos desatender un aspecto de la vida humana que quisiera reivindicar en esta tercera y última reflexión. Se trata de las emociones. Generalmente se cree que para orientarnos el atributo fundamental que tenemos los humanos es la inteligencia o la voluntad. A veces incluso suele decirse que hay que hacer las emociones de lado, como si fueran estorbos. Incluso en grandes tramos de la historia del pensamiento, las emociones han estado efectivamente relegadas. Con frecuencia se les ha pensado como accesorias respecto a otros atributos que sí supondrían la, entre comillas, grandeza o fortaleza de los seres humanos, como la razón. Sin embargo, las emociones también son uno de nuestros constitutivos esenciales. Las emociones atraviesan los aspectos más fundamentales de nuestra vida, aquellos que están siempre presentes en nuestra experiencia y en nuestro contacto con el mundo. Por ejemplo, el cuerpo, el tiempo y el espacio. En cuanto al cuerpo, el cuerpo no se vive más que sintiéndose. No hay forma de sentir ninguna emoción más que corporalmente. El cuerpo no es solamente un repositorio o un contenedor de las emociones, sino que en sí mismo es emotivo. O dicho desde otra perspectiva, las emociones solo son emociones cuando se les da cuerpo, cuando se las incorpora. A propósito del tiempo, las emociones modifican constantemente nuestra vivencia temporal y también viceversa, el tiempo modifica constantemente nuestras emociones. No es lo mismo vivir con prisa que con lentitud. Y hay emociones que son más acordes con la demora, como la ternura o la espera, y otras que son más acordes con la prisa, como la ira o la ansiedad. De ahí el peligro que supone la manera en que en nuestra cultura hemos privilegiado la velocidad a la lentitud.
Las emociones y el tiempo se modulan mutuamente. Que el tiempo se paralice o fluya, se expanda o se reduzca, depende de las emociones. Y en cuanto al espacio, todos los lugares que habitamos están cargados de emociones. Estamos unidos emocionalmente a ellos. En unos nos sentimos como en casa y en otros más bien expulsados. Una ventana, un árbol con una banca, una piedra en un jardín pueden bastar para alegrarnos, mientras que un cancel o una barda nos distancian y comprimen. Por ser una lección breve, es difícil hacer precisiones o matices que serían buenos. De hecho, estoy utilizando la palabra emociones como sinónimo, aunque no lo sea, de sentimientos, afectos, estados de ánimo o temples. Pero en una caracterización general podemos decir que toda esa esfera humana se trata de los modos en que habitamos el mundo. Es decir, que los seres humanos no solo estamos en el mundo, sino que nuestra estancia en el mundo está modalizada, tiene formas, maneras de vivirse. Cada emoción es un modo de estar. Y son también juicios o tomas de posición, ya que las realidades que vivimos nunca se nos presentan como neutrales, sino que frente a ellas respondemos con emociones. Algo nos alegra, otra cosa nos hace enojar, cierta situación nos entristece, alguna realidad nos indigna, etc. Así pues, las emociones tienen un carácter relacional. Son formas de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Y en el caso humano, tienen una particularidad más. Se construyen. No venimos de nacimiento con una dotación específica de emociones, ni mucho menos con un manual para saber cuándo y cómo utilizarlas. Hasta en este aspecto aterriza la desorientación radical de la que hablaba al principio. No sabemos sentir, debemos aprender a hacerlo. Las emociones, además de ser el tono de la vida, son construcciones culturales, sociales, políticas y lingüísticas. Reconociendo esa relacionalidad, esa ambientalidad de las emociones, hay una pregunta que resulta particularmente interesante. ¿Dónde están las emociones? Generalmente se ha pensado que las emociones están adentro. Antes se creía que residían en el alma o en el corazón, luego en el cerebro o en la mente. Y es cierto que cuando vivimos emociones, es decir, siempre, podemos reconocerlas como si estuvieran dentro de nosotros, muy enlazadas, por ejemplo, a nuestra respiración o a la tensión de nuestros músculos. Pero también es cierto que las emociones pueden vivirse como si fueran ellas mismas entidades habitables, espacios en los que podemos entrar y residir, como si más bien fuéramos nosotros quienes habitamos en la tristeza o en la alegría, en el enojo, en la ansiedad, en la angustia o en la felicidad. Sin embargo, los estudios más actuales nos llevan a entender que las emociones no están ni adentro ni afuera, sino entre. Que las emociones son el vínculo entre las personas, así como el vínculo entre el cuerpo y los lugares. Es lo que en la fenomenología se le llama la intencionalidad de las emociones. Que las emociones son siempre emociones de o emociones por. La alegría es siempre alegría por algo. El miedo es siempre miedo hacia algo. El enamoramiento es siempre enamoramiento por alguien. La alegría, el miedo, el enamoramiento están entre la persona que lo siente y la realidad que lo suscita. Cuando decimos que amamos a alguien, no es que el amor esté muy dentro, está entre las personas que se aman. Volviendo a esa figura a la que aludía al principio, de los seres humanos como seres incompletos o rotos, la filósofa Sara Ahmed desarrolla la idea de las emociones como un pegamento que se adhiere tanto a las personas como a los objetos. En ese sentido, las emociones tienen una clara dimensión política. Problemas que a veces creemos que son individuales, ansiedad, angustia,
no lo son del todo. Es la manera en que respondemos al mundo. Y por eso la llamada gestión de las emociones no debe ser una gestión personal. No es que una persona se tenga que hacer cargo desde su soledad, desde su autonomía como sujeto, de lo que siente. Si el país se nos está rompiendo, si la violencia escala y se normaliza, entonces resulta comprensible que vivamos con miedo y angustia. O dicho de otro modo, parece más o menos absurdo que respondamos con felicidad cuando la realidad es tenebrosa. Así las cosas, las emociones son mucho más públicas que privadas, y no solamente tienen entonces una dimensión política, sino también ética, en el sentido de que no solo van modulando nuestra manera de estar en el mundo, sino nuestro mundo mismo y nuestra manera de relacionarnos. Las emociones, así entendidas, nos permiten comprendernos a la comunidad universitaria como un tejido emotivo. Volviendo al inicio de la lección, si tomamos en cuenta la desorientación en que consisten nuestras vidas y la orientación que queremos como universidad, haremos bien en construir nuestros vínculos afectivos de manera más acorde a aquello por lo que optamos. Haremos bien en tejernos comunitariamente desde el amor al que nos invita nuestra inspiración cristiana, desde la esperanza de nuestra filosofía educativa y desde la empatía de nuestro compromiso social. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos sus palabras, maestro Bernardo. Les invito ahora a que escuchemos al doctor Alexander Satirka, de la Compañía de Jesús, rector del ITESO, que nos dirigirá un mensaje a propósito de la lección que acabamos de escuchar. Estimada doctora Catalina Morfín López, directora general académica del ITESO. Estimado doctor Guillermo Gat Corona, presidente de ITESO AC. Estimada Mariana Yáñez Ojeda, representante de estudiantes de licenciatura en el Consejo Universitario. Estimado maestro Bernardo García González, académico del Departamento de Formación Humana. Estimadas y estimados integrantes de la comunidad universitaria del ITESO, muy queridas alumnas y alumnos, para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida e inaugurar el curso escolar. En especial me es muy grato saludar a quienes hoy se integran al ITESO. Nos llena de alegría recibirles en esta casa, su casa. Bienvenidas, bienvenidos a esta comunidad universitaria que quiere constituirse cada vez más como una prefiguración de la sociedad en que quisiéramos vivir. Ese es nuestro anhelo y también nuestro compromiso. Agradezco al maestro García la lección que nos acaba de compartir. Muchas gracias, Bernardo, por tus palabras que nos invitan a reconocer con toda claridad nuestra condición de seres en permanente construcción y la relevancia de la comunidad como agente de orientación y mutua complementariedad. Así, por un lado, formulamos nuestro sentido de vida en el encuentro con quienes nos rodean. Por el otro, nos moldeamos en y con los demás en cuanto a la relación que debemos establecer con un mundo que se nos presenta lleno de incertidumbres. La educación es un proceso que tiene precisamente esta especificidad y la universidad es un espacio privilegiado para eso. Sin embargo, no hay un faro único. No es la universidad en abstracto. Son las universidades concretas que toman opciones. Son múltiples los caminos y los puertos de arribo que nos proponen. El padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, nos dice que la labor del educador y en particular de las instituciones educativas jesuitas
es ayudar a las y los jóvenes de estas generaciones a situarse ante el mundo y ante Dios para que puedan proyectar su desarrollo personal y social, contribuyendo a la construcción de un mundo mejor. Esa es la senda por la que nos invita a transitar el ITESO. Está claramente plasmada en nuestras orientaciones fundamentales, cuyo 50º aniversario celebramos, precisamente en este año. Nuestro faro no es el artificio de luz deslumbrante que nos seduce a correr impulsados por el ego tras el éxito personal a costa de todo y de todos. No es el de los espectaculares fuegos artificiales que nos fascinan por un momento para luego desvanecerse. Nuestras orientaciones fundamentales son, por el contrario, la luz cálida y discreta que nos invita permanentemente a caminar en comunidad, a crear y compartir la cultura, para buscar la verdad y aplicarla en formas experimentables de convivencia cada vez más humanas y por lo tanto más justas. Recordemos que este anhelo se plasma en 3 vertientes que se entretejen y complementan. La inspiración cristiana que nos invita a hacer realidad la buena noticia comunicada por Jesús para hacer más plena nuestra vida y la vida de las otras personas. Un modelo educativo que pone en el centro del proceso a cada estudiante para que desarrolle todo su potencial y busque siempre dar lo mejor de sí, el MAGIS. Y el compromiso social que nos lleva a hacernos cargos de la realidad y a poner al servicio de la humanidad y de la creación lo que hemos aprendido y a fin de cuentas lo que somos. Estas son las orientaciones que esta comunidad se ha dado a sí misma para que sigamos creciendo como personas y como proyecto educativo que busca, a fin de cuentas, servir a la sociedad. Mantener una actitud abierta para dejarnos orientar no es solamente una tarea de quienes se encuentran en proceso de formación, es de todas y de todos, todo el tiempo. Pues podría parecer que entre más se estudia, más orientado se está. Que alguien que ha obtenido un doctorado, por ejemplo, llegó al puerto y no necesita más guía. Para quienes nos dedicamos a la academia, es indudable que los estudios nos ayudan a situarnos cada vez mejor en nuestros respectivos campos de conocimiento. Pero afortunadamente, el conocimiento es inabarcable y siempre podremos conocer más y mejor. Además y sobre todo, el conocimiento profesional es solamente una parte de nuestra dimensión humana. Quien afirma que está plenamente orientado, que ya no requiere de ningún faro, probablemente se ha centrado demasiado en sí mismo y se ha cerrado a la riqueza que nos brinda la experiencia humana en el encuentro con el otro. Por supuesto que es de esperarse que en la medida en que crecemos y nos desarrollamos como seres humanos, estemos más orientados y contemos con las bases sobre las que cimentamos nuestra existencia. Pero es también, como decía Bernardo, un proceso inacabado, inacabable. Cada día tenemos una nueva oportunidad para seguir creciendo en el amor. Por ello, todas y todos, incluyendo a quienes llevamos más camino andado, debemos abrirnos a la orientación que nos pueden brindar las demás personas y particularmente las nuevas generaciones. Otro de los superiores generales de la Compañía de Jesús, el padre Pedro Arrupe, dijo con claridad, y cito, ¿cuánto pueden educarnos a nosotros los alumnos? A través de los jóvenes nos ponemos en contacto con una civilización que nos está velada y en ellos vemos la sociedad del mañana, nos asomamos al mundo del futuro. Este enriquecimiento de orientación mutua entre quienes integran una comunidad no es un ejercicio meramente racional. En una comunidad universitaria que tiene como eje básico el conocimiento, es obvia la importancia de la actividad intelectual. Pero no basta. Es muy relevante considerar, además, el componente afectivo.
Por esta razón agradezco a Bernardo que nos recuerde que las emociones son uno de nuestros constitutivos esenciales y que poseen un carácter relacional con las personas y con el mundo, que trasciende el ámbito privado y se extiende a lo público. El padre Peter Hans Kolbenbach, también superior general de los jesuitas, insistía en que una institución educativa confiada a la Compañía de Jesús, cito nuevamente, debe ser una comunidad abierta, en la cual florezca una relación personal auténtica entre profesores y alumnos. Sin tal relación de amistad, añadía, nuestra educación perderá de hecho, la mayor parte de su influjo en los alumnos, porque la verdadera relación de confianza y amistad entre el profesor y el alumno es una condición de gran valor para fomentar el auténtico crecimiento en el compromiso con los valores que compartimos. Les convoco a hacer nuestra la invitación del profesor Bernardo para considerar a nuestra comunidad universitaria como un tejido emotivo que impulse nuestra misión y a construir nuestros vínculos afectivos de manera más acorde con aquello por lo que optamos, con nuestras orientaciones fundamentales. Les invito también a releer el documento en que están plasmadas, a descubrir cómo nos pueden ayudar a orientar nuestro ser y nuestro quehacer universitario, así como a reflexionar de qué manera podemos ser una luz que ilumine y oriente el camino de las otras personas. Agradecer de igual forma la luz que de ellas también recibimos. Les invito a buscar lo que San Alberto Hurtado hizo también, y cito, ayudar a que cada persona encuentre lo mejor de sí misma y lo ponga al servicio de Cristo presente en los demás. Así nos podremos convertir en fuegos que encienden otros fuegos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Padre Rector. Antes de continuar, queremos invitarles a formar parte de un proyecto colectivo que hemos preparado con motivo de esta lección inaugural. Es una pieza de arte relacional que nos permitirá reconocernos como parte del tejido emotivo que es nuestra comunidad. En la postal que encontraron en sus asientos, verán un fragmento de una carta que está dirigida a ustedes. A continuación, me permitiré leérselas. Querida persona, escribimos esta carta para invitarte a un proyecto. Creemos que es algo que puede ayudar a que estemos más unidos como comunidad. Sabemos que el ritmo de la vida hace que a veces nos olvidemos de lo cerca que estamos, o que descuidemos los lazos que nos unen. Y esta puede ser una oportunidad para detenernos un poco, para escucharnos y entendernos, de compartirnos con los demás desde lo sensible. Se trata de un proyecto de correspondencias en el que podrás enviar, recibir y responder cartas. Serán cartas en las que expresemos a alguien más distintos modos en que hemos habitado ciertos espacios del ITESO. Cuando miramos nuestra vida, inevitablemente pensamos en los lugares en que hemos sucedido y que de igual forma nos han sucedido. El ITESO es uno de ellos. Resulta imposible describirlos de manera aislada, como si fueran ajenos. Son sitios que habitamos, pero que al mismo tiempo nos habitan. En algunos puntos concretos del campus hemos tenido alegrías muy grandes, en otros hemos estado tristes, en otros enojados. Decidamos qué vivencias emotivas nos gustaría compartir, hacer públicas para que vuelvan a tomar cuerpo en el espacio en el que se engendraron desde la compañía de alguien más. Pensemos en qué palabras y lugares componen nuestra historia afectiva con el ITESO. Ya hay varias cartas que están en el aire, esperando a ser leídas. Tú puedes responder a alguna de ellas o puedes también dejar tu propia carta ahí, como si fuera una botella que arrojas al mar con un mensaje y abrir así un nuevo hilo. Con cariño, Fer y Bernardo.
En esta postal hay un código con el que podrán ingresar al sitio en el que se encuentra la explicación y las instrucciones de la obra. Esperamos contar con su participación. Bueno, de esta manera queda formalmente inaugurado este ciclo escolar 2024-2025. Les deseamos mucho éxito y les invitamos a que en comunidad continuemos fomentando la búsqueda de la verdad y la formación de personas libres, críticas, responsables, competentes y decididas a empeñar su ser y su profesión en hacer que la sociedad mexicana sea más justa y humana. Gracias por su atención y participación en esta ceremonia. Mantengamos esta conversación abierta y muy presente durante este ciclo escolar. Agradecemos también a las personas que nos acompañan en Presidium. Que tengan un buen día.